Si has seguido esta serie, sabrás que una casa no aparece embrujada de un momento a otro, sino que oscuros hechos ocurridos en su pasado las condenaron para siempre a permanecer habitadas por espectros y energías del más allá. Y sabiendo esto, debemos decirte que ninguno de los sucesos que hemos visto hasta ahora se comparan siquiera con las atrocidades ocurridas en las casas que conoceremos hoy. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de realizar un nuevo recorrido de este tour por las casas embrujadas más aterradoras del mundo. Iniciemos este recorrido en una de las locaciones más famosas y temidas dentro del mundo paranormal. El puente Overtown es conocido a nivel mundial por ser el escenario en donde de la nada y sin ninguna explicación aparente, los perros deciden lanzarse desde lo alto del puente y terminar con su vida. Esta situación se ha estado presentando desde la década de los 50 y por supuesto, muchos estudios se han realizado para tratar de explicar por qué los perros que pasan por el puente deciden realizar esta oscura acción. A comienzos de la década de los 2000, el hecho llamó tanto la atención que el gobierno escocés se vio obligado a realizar un profundo análisis, en el cual varios expertos en diferentes ramas concluyeron que la oscura decisión de los caninos se debía a que se sentían atraídos por el olor de la orina de bisones. Y aunque esta es la explicación oficial, en realidad no convence a muchos, básicamente por el irrisorio hecho de que en aquella zona no habitan bisones. Anualmente se registran cientos y cientos de casos de perros que se lanzan desde lo alto del puente, e incluso se ha sabido de casos de perros que, después de mostrar comportamientos extraños, escapan de sus hogares y se dirigen por sí solos hacia el puente para lanzarse al vacío. En definitiva, esto es un hecho misterioso que nadie ha podido explicar. Sin embargo, la respuesta tal vez no está en el puente como tal, sino en la enorme mansión apostada a un lado del puente, cuyo pasado oculta un sinfín de tragedias y sucesos oscuros que la han convertido en una de las propiedades más temidas de todo el territorio escocés. Su nombre oficial es la Mansión Overtown y de hecho, el famoso puente se construyó con la única finalidad de dar acceso a la propiedad. La casa fue construida en 1860 por orden de James White, un millonario escocés que recibiría el título de Lord de Overtown en 1893, dándole así a la casa el nombre con el que se conoce hoy en día. El Lord construyó esta propiedad y la utilizó por muchos años como hogar vacacional para él y su esposa, y siempre hablaban de aquella propiedad como un lugar mágico y lleno de armonía. Pero esto cambiaría drásticamente en 1908, cuando el Lord murió, y al no haber tenido hijos, su título, su fortuna y por supuesto esta enorme casa pasó a manos de su sobrino Douglas White. Douglas era un afamado médico que había conseguido gran respeto por su trabajo con los menos favorecidos. Sin embargo, ocultaba un oscuro secreto que solo saldría a la luz muchos años después de su muerte. Resulta que Douglas solía realizar abortos clandestinos a las jovencitas de la alta sociedad escocesa que quedaban embarazadas y para no desprestigiar a sus familias decidían abortar. Unido a esto,
Cuando a una jovencita no se le podía practicar el aborto, Douglas las resguardaba en su hogar y después de dar a luz se quedaba con sus bebés y realizaba con ellos cosas que simplemente no podemos narrar. Por supuesto, cuando el Lord murió y su fortuna quedó en sus manos, Douglas utilizó la hermosa mansión para realizar allí sus oscuros actos. Douglas, su esposa y sus hijos tomaron la mansión Overtown como su residencia principal en 1908 y vivieron allí hasta 1931. Durante aquellos años la vida para la familia se convirtió en un infierno. Los hijos de Douglas decidieron abandonar su familia, renunciar a su apellido y a la herencia que venía con él. Por su parte, la esposa de Douglas pasó de ser una hermosa y respetada socialité a convertirse en una mujer amargada, extraña, alcohólica y se dijo incluso que había perdido la razón. Aunque no se sabe por qué ocurrió esto, se presume que tanto la esposa como los hijos de Douglas se enteraron de sus horrendas acciones y esto terminó para siempre con la armonía de la familia. Para 1921, la esposa de Douglas falleció en su casa y desde entonces Douglas habitó la propiedad y siguió practicando sus abortos hasta su muerte. Y solo fue hasta 1934 que todos sus actos salieron a la luz, luego de que varias mujeres que se habían visto obligadas por sus familias a abortar o entregar sus bebés al doctor, denunciaron públicamente el hecho. Por supuesto, con la muerte de Douglas, el señorío de Overtown llegó a su fin, pues sus hijos nunca quisieron reclamar la herencia ni verse relacionados con las acciones de su padre. Así que la enorme mansión permaneció en un abandono total y el brillo que alguna vez tuvo llegó a su final. Durante los años de abandono, la casa se llenó de historias paranormales contadas por las personas que pasaban por sus cercanías, quienes aseguraban que desde la casa se escuchaban llantos de bebés y aparecían sombras constantemente. Ya en 1947, el gobierno escocés tomó posesión de la propiedad y buscando dejar en el pasado la oscura historia que precedía la casa, decidieron adecuarla para instaurar allí un hospital de maternidad. Sin embargo, este nunca logró prosperar debido a que nadie lograba estar dentro de la propiedad por más de unas horas, pues aseguraban no soportar los llantos de bebés que se escuchaban y unas oscuras imágenes que se venían a sus mentes mientras estaban allí. Finalmente, menos de un año después de su apertura, el hospital de maternidad llegó a su final debido a un impresionante incendio que se generó de la nada y que destruyó gran parte de la casa y varias estructuras apostadas a las afueras de la propiedad, como el jardín amurallado que tanta admiración inspiró en el pasado. Tras el hecho, la mansión Overtown quedó en el más completo de los abandonos y justo por estos años comenzó también a presentarse el suceso de las muertes de los perros en el puente que daba ingreso a la propiedad. Ya en 1978, el gobierno entregó la propiedad a un grupo religioso que restauró la mansión y le devolvió un poco el brillo y la armonía que alguna vez tuvo. Sin embargo, la energía de la casa ya estaba manchada y su relación con el mundo paranormal se ha fortalecido con los años, haciendo que los fenómenos inexplicables que ocurren allí, unido al oscuro hecho de las acciones de los perros en el puente, conviertan sin duda a toda la propiedad Overtown en uno de los lugares más aterradores del mundo entero.
Esta inquietante casa, ubicada en la ciudad mexicana de El Salto, está aterradoramente relacionada con esta ubicada en la ciudad de León, al igual que con esta otra ubicada en San Juan del Río, también con esta ubicada en San Francisco del Rincón y finalmente con esta otra ubicada en Purísima del Rincón. Todas ellas, casas deterioradas, en ruinas, con aspecto lúgubre y atmósfera de terror. Pero lo que tienen en común es que todas fueron sede de situaciones impensablemente aterradoras, realizadas por personas malévolas que las han dejado invadidas con energía maligna y fenómenos paranormales. Esta es quizá la historia más oscura que hemos tocado en el canal, y desde ya debemos advertirles que los hechos en realidad son mucho más horrendos de lo que les contaremos, pero debemos suavizarlos un poco para no tener inconvenientes con esta plataforma. Este caso no se centra únicamente en una casa, sino más bien en varias propiedades ubicadas a lo largo de la zona del Bajío mexicano y ocurrió en un periodo de más de 20 años, en los cuales las más asquerosas acciones tuvieron lugar, dejando una estela de dolor que se manifiesta en la actualidad de formas aterradoras. Todo inició en la ciudad de El Salto, en Jalisco, cuando en 1945 una mujer llamada Delfina González abrió un burdel. Delfina provenía de una familia humilde y tanto ella como sus 3 hermanas siempre llevaron una vida de austeridad y muchas limitaciones. El burdel que abrió Delfina tuvo un enorme éxito en la ciudad, pero en aquellos años la prostitución era ilegal en Jalisco, así que algunos años después de funcionar en el anonimato, el burdel de Delfina fue descubierto por las autoridades y clausurado de inmediato. Durante aquel tiempo, Delfina aprendió mucho sobre el manejo de este oscuro negocio y supo de las muchas ganancias que llegaba a generar. Así que no dudó en mudarse a la ciudad de Lagos de Moreno y establecer allí un nuevo prostíbulo, pero esta vez evitando cometer los errores del pasado para que su negocio no fuera clausurado. Para eso, Delfina se hizo amiga de varios policías e incluso del mismo alcalde de la ciudad, y para lograr que la dejaran trabajar tranquila ofrecía favores sexuales, entregando a las mujeres que trabajaban con ella para que las autoridades las usaran como quisieran. Con el tiempo el negocio prosperó de forma inusitada, así que Delfina pidió ayuda a sus hermanas para que entre todas manejaran el burdel. Así pues, tanto Delfina como sus hermanas se metieron de lleno al negocio y comenzaron a pensar en métodos para que éste generara mucha más rentabilidad. Así que comenzaron con una horrenda práctica que consistía en no contratar mujeres para que trabajaran para ellas, sino más bien secuestrar jovencitas humildes y obligarlas a que vendieran su cuerpo en el burdel sin recibir absolutamente nada a cambio. Si no lo hacían, sencillamente las asesinaban. Las Poquianchis, como pasaron a ser conocidas las hermanas González, comenzaron a expandir su negocio e instalaron burdeles en toda la zona del Bajío, manteniendo siempre el burdel en San Francisco del Rincón como su sede principal. Con la expansión del negocio, llegó también la necesidad de conseguir más jovencitas y con el tiempo, las Poquianchis oscurecieron mucho más sus acciones, llegando a contratar a varios hombres que las ayudaban a secuestrar jovencitas y a mantenerlas retenidas a la fuerza en diferentes propiedades que habían adquirido para este fin. Mantenerlas retenidas es solo un decir,
pues las Poquianchis y sus aliados realizaban las acciones más oscuras e inhumanas que puedas llegar a imaginar para mantener a las jóvenes asustadas y sumisas. Las torturas a las que estas mujeres se veían sometidas no tuvieron límite. Y quizá el hecho de contarte que cuando alguna de estas mujeres cumplía 25 años, se veía condenada a ser golpeada y violentada lentamente durante varios días a manos de un hombre apodado el Verdugo, quien se aseguraba de dejarlas vivas para luego enterrarlas profundamente, logre darte una idea de las monstruosas situaciones que se vivieron en aquel entonces. Si esto fuera poco, cuando las jóvenes resultaban en embarazo, eran sometidas a abortos que las mismas Poquianchis realizaban, sin utilizar ningún tipo de medicamentos que suavizara el dolor que esta práctica les causaba. Además, las Poquianchis también llegaron a permitir que algunas de estas jovencitas dieran a luz, pero en cuanto lo hacían, asesinaban al bebé ante la vista de la madre o lo vendían a algún cliente que le solicitaba uno para utilizarlo como quisiera. Si hasta aquí este caso te ha parecido fuerte, déjame decirte que las cosas siguen empeorando, pues se dice también que las Poquianchis comenzaron a realizar rituales en los cuales ofrecían todas sus acciones a Satanás, pues alguien les dijo que si lo hacían, las premiaría haciendo que lograran obtener más ganancias económicas y a librarse también de tener que pagar por sus crímenes. En sus últimos años de actividad, se cuenta también que las Poquianchis diversificaron su negocio y pasaron también a arrancar la carne de los cadáveres de las mujeres que asesinaban y la vendían en los mercados locales a 3 pesos por kilo. En fin, cualquier atrocidad que logres imaginar, posiblemente las Poquianchis la realizaron y lo hicieron por muchísimo tiempo. Hasta que afortunadamente, en 1964, Catalina Ortega, una jovencita de tan solo 14 años de edad, logró escapar y se presentó inmediatamente en la estación de policía de León en Guanajuato, haciendo que este terrible caso saliera a la luz. Tan solo en una fosa común, ubicada en una propiedad que las Poquianchis tenían en la ciudad de Puricina del Rincón, las autoridades encontraron la escalofriante cifra de 90 cadáveres. Pero legalmente se considera que los crímenes alcanzaron los 150, aunque extraoficialmente se estima que fueron muchísimos más. Todos los involucrados en los hechos fueron condenados a 40 años de prisión, y aunque esta era la pena máxima en aquellos años, no cabe duda que resulta poco comparado con las inhumanas acciones que las Poquianchis cometieron en su momento. Ahora, conociendo los hechos que ocurrieron en el interior de estas casas, no se nos debería hacer extraño que en todas ellas logren darse impactantes manifestaciones fantasmales. Los gritos de dolor son quizá las manifestaciones menos aterradoras, pues estas palidecen ante las muchas apariciones de espectros en forma de mujer que logran presenciarse casi a diario. Y sin duda, resultará prácticamente imposible que estas almas lleguen a abandonar nuestro plano y logren descansar en paz, pues el dolor y el tormento al que fueron sometidas estas pobres mujeres fue tan intenso que traspasa la barrera del más allá.
Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.